para mí un privilegio poder dirigirme a ustedes con la palabra del Señor. Siempre hay gozo en mi corazón por esta oportunidad y por ello le alabo y le bendigo. Y deseo que el Señor en esta mañana, por su palabra, esté hablando a cada uno de nuestros corazones. Vamos a tener un momento de oración. Padre amado, te damos gracias, te bendecimos, Señor, y en este momento suplicamos que tu palabra penetre en cada una de nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, grabándola, enseñándonos, mostrándonos qué esperas, qué deseas, qué quieres tú compartir con cada uno de nosotros. Ruego tu bendición para mis hermanas, para mis hermanos, para quienes están enfermos, Señor, que sea de fortaleza también esta palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, en este momento tome el control de mi vida, me limpie, purifique mis labios, de tal manera que lo que se diga sea para la honra y la gloria de tu nombre. Te alabamos, Señor, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén. En la lectura devocional que leyó nuestro hermano José en el capítulo 9, los 12 primeros versículos relata lo que Jesús hizo a un hombre que estaba ciego, a un mendigo que estaba en el camino, manifestando el Señor Jesús que su poder es multiforme. Ese es el título de nuestra conversación en esta mañana. El poder multiforme de Jesús. Eso lo vimos en el ciego, cuando hace un poco de lodo con la saliva. No era ese el remedio, era una forma del Señor de hacer las cosas. También vemos en Mateo 9, capítulo 9, versículos 27 a 31, que 2 ciegos reciben la vista. Solo con tocar sus ojos. El Señor puso su mano en sus ojos y aquellos 2 ciegos fueron sanados. En Marcos 8, 28, 22 al 25, otro ciego, el Señor Jesús lo saca fuera de la aldea, escupe en sus ojos y le pregunta si ve algo. El ciego dice, mire, veo a los hombres como árboles que se mueven. Volvió el Señor Jesús a colocar su mano en sus ojos y el hombre recobró la visión. Y en Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52, está el ciego Bartimeo. Escuchó que Jesús venía, era un ciego que estaba mendigando en el camino, que venía pasando y comenzó a gritar. Este pasaje lo sabemos, lo hemos leído. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La palabra del Señor lo da por una vez, pero parece que lo repitió varias veces porque la gente le dijo, quédate callado, no molestes, cállate por favor, cállate. Y dice la palabra del Señor que él volvió a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Frente a esa insistencia del ciego, el Señor Jesús le manda a llamar. La gente le dice, llama, anda para allá. Él se despoja de su capa para quizás caminar más rápido. Estaba pensando que a lo mejor la capa estaba más sucia, su ropa más interior estaba mejor presentada. Se despoja de su capa y avanza a donde está el maestro para que recobre su vista. Cuando llega frente a Jesús, el Señor le dice, ¿qué quieres que te haga? Y este hombre responde, maestro, que recobre la vista. Le dio el Señor Jesús primero la salvación y luego la sanidad. Bartimeo, en este pasaje, nos deja 3 grandes lecciones. Primero, el conocimiento que él tenía acerca de Jesús, porque le llama Jesús, hijo de David.
y no por una vez, sino por varias veces, porque la gente lo hace callar. Luego le dice solamente hijo de David. Ya lo nombra por Jesús, hijo de David, después le dice hijo de David. Y cuando está frente a Jesús, cuando el Señor le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Este hombre responde, maestro, que recobre la vista. Esa expresión de maestro significa que él enseña, que él es superior a él, que es un maestro, que sabe todas las cosas. Maestro, que recobre la vista. El Señor Jesús le dice, tu fe te ha salvado, y él recobró la vista. Lo segundo es que él arrojó su capa, se despojó. Y esto es importante, mis hermanos, que para ir a Jesús también tenemos que aprender a despojarnos, a sacarnos las cosas del pecado que tenemos encima. Corramos con paciencia, dice Hebreo, despojémonos de todo el pecado que nos rodea y corramos con paciencia. Hay que despojarse, hay que dejar cosas para estar al lado de Jesús. Y como tercera cosa, él tenía una convicción, una seguridad en el poder de Jesús, porque le dicen, maestro, que recobre la vista. No le da mayor explicación, sino solamente le dice, maestro, que recobre la vista. Estos tres casos, hermanos, que hemos leído en Mateo y en Marcos, más nuestra lectura devocional, demuestran el poder multiforme de Jesús. A los dos ciegos solamente le puso la mano y los sanó. Al otro lo sacó fuera de la aldea, de la ciudad, y le escupió en sus ojos. A Bartimeo no le dijo nada, sino que solamente le preguntó qué quería que hiciera y le dijo que era salvo y recobró la vista. Y este ciego que tenemos en el pasaje 9 hizo lodo, se lo puso en los ojos y lo mandó a lavarse. Formas diferentes, o sea, el Señor no estaba encuadrado a esto, ¿cómo tengo que hacerlo? Sino que su poder que no tiene límite, hace las cosas de diferentes formas y eso alegra y eso convence. Eso da gozo al corazón al ver que Él usa diferentes formas para salvar y para sanar. Mientras conversábamos antes, pensaba en mi hermana Rebeca, decía, por fuera estoy bien. Se ve bien, hermana Rebeca, por fuera, dijo ella, por dentro hay enfermedad, hay dolores, hay sufrimientos. Y no solo mi hermana Rebeca, la hermana Lidia, la hermana Gladys Quiroga, nuestra pastora, se ven bien, pero por dentro hay dolor. Y yo pensaba, Señor, tú que conoces el corazón, tú que conoces la necesidad también, en esta mañana está obrando en la vida de mis hermanas y de los que tenemos alguna enfermedad. Siguiendo con el tema, estos tres casos que hemos visto, más nuestra lectura devocional, demuestran el poder de Jesús multiforme para salvación y para sanidad del cuerpo. Y para nosotros hoy día también hay salvación para todo aquel que cree y se acerca a Jesús. Todo este hermoso relato que está en la palabra de Dios, para los que vivieron, debe haber sido muy impresionante. Cuando el Señor sana a este ciego, la gente empieza a comentar, ¿no era este el ciego que se paraba a pedir limosna? Otros decían, sí, se parece a él, parece que es el mismo. Y él decía, yo soy. Todo esto era impresionante. Pero también hoy debe ser impresionante para nosotros saber que ese poder, que ese amor de Dios está vigente hoy día y tiene la misma poder para curarnos, para sanarnos, para darnos una nueva vida a nosotros. Vamos a seguir adelante, vamos a ver los versículos 13 al 23 de este capítulo. Hermana Cristina Ruiz, por favor, no lo he visto, pero lo escuché. Tenga la bondad de leer los versículos 13 al 23. Amén. Le voy a dar lectura. Oh.
Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron, pues, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, y le preguntaron, diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo, pues, ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él. Amén. Gracias, hermana Cristina. Hay un fuerte diálogo entre los fariseos, el ciego y los padres. El hombre ciego fue llevado por la gente ante los fariseos, seguramente buscando una explicación. ¿Cómo había sido sanado y por qué no había sido sanado? Eran los fariseos los que encargados, los que sabían, los que estudiaban la palabra de Dios, los que la enseñaban. Entonces la gente fue a ellos: oiga, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es realmente había nacido ciego? ¿Cómo ve ahora? ¿Y quién lo sanó? ¿Quién lo sanó? Porque aquí hay algo que no hemos visto antes. Seguramente ellos buscaban una explicación. La primera objeción que encontramos a la sanidad que el Señor Jesús había hecho era que había sido realizada en día de reposo. Y eso a los fariseos les dolía en el alma. Según ellos, en el día de reposo, parece que querían que uno estuviera ahí con los brazos cruzados, orando, de rodillas, o en la esquina de las calles. Era día de reposo. No se podía hacer nada. Entonces, los fariseos llaman al ciego y lo empiezan a interrogar para que le contase cómo fueron abiertos los ojos. El ciego explica lo que leía nuestra hermana que está en su palabra. Me puso lodo en los ojos y fui al estanque y me lavé y regresé viendo algo totalmente sencillo, totalmente verdadero. Los fariseos cuestionan esta situación y dicen que este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Primero dijeron que esto llamaba la atención porque había sido en el día de reposo, pero ahora los fariseos sostienen: este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero había otro grupo de fariseos que decía: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas cosas? Había entre ellos una diferencia entonces. Uno decían: es pecador, y otro decía: ¿cómo puede un pecador dar vista a los ciegos? No puede ser. ¿Qué hacer entonces?
frente a esta. Agustina, ya viene amor y no se fue la voz. Y otros decían que un pecador no podía abrir los ojos. ¿Qué hacer entonces? Piden la opinión al ciego. Lo llaman y le preguntan. Vamos al versículo 17. El versículo 17 dice, se volvieron a decirle al ciego, Tienes que poner el micrófono. abrió los ojos. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué piensas tú acerca de este hombre, el que te abrió los ojos? Y el ciego solamente dijo una palabra, es profeta. Es profeta. Por la lectura del Antiguo Testamento que ellos lo tenían, sabían que los profetas podían hacer milagros. Pero los fariseos seguían dudando de la versión del ciego. Y para ello entonces llaman a sus padres para que confirmen esta situación. Le piden que confirmen, que digan cuál es la verdad de esto. ¿Es tu hijo? ¿Es este tu hijo? ¿Es verdad que nació ciego? Los padres responden lo que es verdad. Sí, es nuestro hijo y nació ciego. Le vuelven a preguntar, ¿cómo de ahora y quién lo sanó? O sea, ya el ciego lo había dicho. ¿Cómo veía y qué es lo que había sido hecho? Y ellos un poco se encogen de los hombros y dicen, no lo sabemos, no tenemos idea. Porque, como leía nuestra hermana, en el versículo 22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Y eso para ellos no podía ser, salir de en medio los judíos, ya no poder entrar a la sinagoga. No importa la verdad que se dé por fuera, no importa la verdad que su hijo había sido sanado por Jesús. Lo importante para ellos era poder estar con los judíos, con los fariseos allí en la sinagoga. A esta situación pregunto, mis hermanos, preguntémonos cada uno de nosotros y analicémonos interiormente. Reflexionemos interiormente. ¿Qué tiene más valor para nuestra vida? Estar del lado de los hombres, estar del lado del jefe, estar del lado del compañero de trabajo, estar del lado de la familia que no creen en Dios. ¿Qué es más importante, estar con ellos o testificar del amor, del poder, de la misericordia de Dios? Que el Señor nos ayude a nosotros a poder tener claro en nuestro corazón el Señor y que ha hecho por cada una de nuestras vidas. Sigamos leyendo la palabra del Señor, los versículos 24 al 34. Hermana Cristina, por favor. Versículos 24 al 34. Estamos en la versión Valera. Amén. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos.
y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Amén. Gracias, hermana Cristina. Dice el versículo 24. Entonces volvieron a llamar al que había sido ciego. O sea, los fariseos totalmente cerrados, totalmente incrédulos, vuelven otra vez, insisten, ven para acá. Da gloria a Dios. Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. La verdad que esa palabra, da gloria a Dios, no la entendí mucho. Busqué entonces cómo darle mejor claridad. La Biblia, Dios llega al hombre, dice: dinos la verdad delante de Dios. Que este hombre, dinos la verdad delante de Dios. Sabemos que ese hombre es pecador. Ahí nos aclara esta versión que dice, da gloria a Dios. Dios llega al hombre, dice: dinos la verdad delante de Dios. Y la versión NBI dice: júralo por Dios. Júralo, o sea, entrega toda tu verdad. A nosotros nos conta que ese hombre es pecador. Y mire la respuesta del ciego. Qué maravilloso hombre, habiendo sido ciego, que no podía leer, que no podía ver más cosas, pero escuchaba, ¿cierto? Seguramente sus padres o él iba a la sinagoga, algo había escuchado de Dios y da su respuesta. Es interesante el versículo 25. Entonces él respondió y le dijo, cuando insistieron en llamarle, les da respuesta y le dijo: si es pecador, no lo sé. Oiga, a mí no me interesa mayormente si ese hombre es pecador o no es pecador. Lo que sí sé, lo que sí me interesa, lo que sí es verdad, lo que sí es real, que yo era ciego y ahora veo. Eso tiene valor. No importa quién haya sido, no importa el concepto que ustedes tengan de él. Lo importante es que yo era ciego y ahora veo. ¿Qué respuesta más contundente puede dar este hombre? ¿Cierto? No juró, no dijo la verdad, solamente dijo: una cosa sé, que yo habiendo sido ciego, ahora veo, mis ojos están abiertos. Una convicción total que solamente él la podía tener. Vamos al versículo 26. Le volvieron a decir, o sea, insisten, una dureza tremenda, ¿cierto? En sus corazones, un desprecio tremendo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo y cómo te abrió los ojos? Vuelve a repetirlo. He sabido por algunas conversaciones que cuando una persona, un reo, cae en la PDI, ahí le preguntan de diferentes maneras para poder ir sacando la verdad. Y estos fariseos parece que estaban actuando de la misma manera. Vuelven otra vez, vuelven a él. Dinos, ¿qué te hizo y cómo te abrió los ojos? El ciego ya parece que se siente un poco molesto en el versículo 27 y le dice: él le respondió: ya os lo he dicho y no me habéis querido oír. ¿Por qué queréis oír otra vez? ¿Para qué? Están preguntando, están repitiendo las mismas cosas. ¿Qué razón tiene que lo vuelvan a hacer? Y les pregunta:
¿queréis vosotros haceros sus discípulos? El interés que tienen en saber es porque realmente ustedes quisieran estar con él, ustedes quisieran acercarse a él, ustedes quisieran conocerle a él. ¿Es el interés de ustedes? ¿Qué responden ellos? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés. Ese es el orgullo de ellos. Eran discípulos de Moisés. Lo hemos escuchado, lo hemos estudiado dentro de nuestra congregación, que los fariseos se creían que ellos, que el pueblo de Israel, solamente ellos eran los benefactores de Dios. Nadie más podía hacer nada, nadie más podía recibir. Solamente toda la bendición y el apoyo de Dios era para ellos. Los fariseos no sienten ningún respeto por el Señor Jesús, y eso me llamó la atención en el versículo 28. Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. El 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no hay ningún respeto, no hay ninguna admiración, no hay ninguna consideración. Lo tratan a ese vagabundo, a ese aparecido, a ese cualquiera, a ese ¿quién es? De ese no tenemos idea. Qué pena. Cuando ellos enseñaban la ley, cuando ellos enseñaban el Nuevo Testamento, y desde Génesis hasta Malaquía está la mano de Dios manifestando que un día vendría el Hijo de Dios a morir en la cruz del Calvario, como cordero, dice Isaías, será llevado al matadero. Pero ellos lo sabían, pero no querían aceptarlo. El hombre ciego entonces tiene respuesta para ellos. Vamos a los versículos 30 al 33. Si usted tiene su Biblia ahí, vaya conmigo a la palabra del Señor. Respondió el hombre, el ciego, y les dijo, pues esto es maravilloso. Ustedes no tienen idea, pero para mí esta situación es maravillosa. Que vosotros no sepáis de dónde sea, pero a mí me abrió los ojos. Para él, oiga, todo el conocimiento que ustedes tienen, a mí no me sirve, a mí no me vale. Lo maravilloso para mí es que él me abrió los ojos. Y vea el 31, la convicción de este hombre. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. A nosotros siendo pecadores, gracias a Dios, nos escucha por Jesucristo, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Cuando usted ora, cuando usted pide, el Señor Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros. Cada una de nuestras oraciones dice que el Espíritu Santo conoce nuestras necesidades y las lleva delante del Padre. Y dice el 31 entonces, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno que es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Aquí hay entonces otras lecciones. Primero, el temor a Dios, y segundo, el hacer su voluntad. Cuando hay temor, cuando hacemos su voluntad, hay respuesta del Señor, no conforme yo pido, no conforme yo deseo, sino que el Señor primero coloca paz, la paciencia, la tranquilidad, la esperanza, y Él va respondiendo conforme a su voluntad. Vamos al versículo 32. Mire el concepto que tenía este hombre de Jesús y de la palabra de Dios. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que había nacido ciego. O sea, antes no había ocurrido un caso como este. ¿Cierto? Desde el principio no había ocurrido una sanidad como esta. A uno que había sido ciego
que le devolvieran la vista. Dice el 33, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Una con total seguridad que el hombre que le abrió los ojos, porque todavía no se encuentra con Jesús, el hombre que le abrió los ojos era enviado de Dios. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Y ya entonces los fariseos no lo aguantan más, ya no lo soportan más, dice el 34, y le dijeron, tú naciste de todo en pecado, y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Sale de aquí, mándate a cambiar, no queremos verte, no queremos nada contigo, porque tú eres seguramente un mentiroso, un farsante, tú te hacías el ciego para tener alguna retribución, tus padres te lo enseñaron, te mandaron que tú no ves para que la gente te dé limosna y nosotros poder sobrevivir. Puede haber sido quizás el pensamiento de los fariseos. Entonces le expulsaron de la sinagoga. Veamos entonces los versículos que siguen adelante. Por favor, hermana Cristina, los versículos 39 al 41, que es el final del capítulo. 39 al 41, hermana Cristina, por favor. Ya, amén. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Por favor, hermana Cristina, repita del 35 al 38. Vuelva a leerlo, por favor. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Amén. Ya, comenzamos el 35, me había saltado. Gracias, hermana Cristina. El versículo 35 al 38. Esto es maravilloso, hermano. El encuentro de Jesús con el hombre sanado. Primero Jesús lo sanó, le puso lodo y lo manda al estanque, ¿cierto? El ciego vuelve viendo, pero no ve a Jesús. No se encuentra con él, no conversan, no comparten, porque no estaba. El Señor ya había salido a hacer otras cosas, a atender otras necesidades. El versículo 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, no creo que este fue un encuentro casual. Uno de repente va por la calle y se encuentra con un hermano, con un familiar, con un amigo y conversan un rato. Este encuentro Jesús sabía dónde estaba el ciego y pasa por ahí, ¿cierto? Igual que cuando vio al que estaba arriba del árbol, a Santiago, ¿cierto? Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, o sea, se dio cuenta de la situación que el hombre pudo haber estado viviendo, ¿cierto? Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Le hace una pregunta. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? En el versículo 11 del mismo capítulo que hemos visto, el ciego dice, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús tenía un conocimiento. Ahora el Señor Jesús llega por otro lado, ¿cierto? Tocando el mismo tema, pero con otro de los nombres que él tenía y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él respondió y dijo, ¿quién es, Señor?
¿Quién es el Hijo de Dios? Yo eso no lo sé. No lo sé. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Y él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? La versión NBI dice lo que dice el 35, el 38. Vamos al 37, perdón, al 37 primero. Le dijo Jesús, pues la has visto y el que habla contigo es. O sea, el Señor se presenta. Ese Hijo del Hombre es el que habla contigo. Pues le has visto y el que habla contigo es. ¿Qué responde el ciego? Y dijo, creo, Señor, y le adoró. Ahí comprendió, ahí entendió que el que le había sanado era el Hijo del Hombre, que era venido de Dios, venía de parte de Dios. La versión NBI dice que cayó postrado. La versión Dios llega al hombre dice que de rodillas. Me imagino, hermano, hermana, me imagino, eso es mi imaginación, cuando voy leyendo estos pasajes, me voy imaginando cómo puede haber sido ese momento, cuando le dijo, yo soy el que habla contigo, yo soy el Hijo del Hombre, el que habla contigo, el que te sanó, el que te devolvió la vista. Ese hombre se postró, cayó de rodillas. La palabra del Señor dice que le adoró. Yo creo que estaba aferrado a sus piernas, abrazado, apretándolo, diciéndole gracias, 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 Señor, porque me diste la vista. 20 años tendría, 25, no sabemos, pero nunca había visto. Pero en ese momento veía y conoció al que le había otorgado la vista. Se arrodilló, le adoró. Qué hermoso pasaje, hermano. Qué hermoso pasaje este, viendo a este hombre en gratitud, en alabanza delante de Dios. Un maravilloso encuentro que también debería movernos a nosotros, porque su palabra dice que estaban muertos en delitos y pecados, mas Él nos dio vida, por gracia somos salvos. En el versículo 39 que leyó mi hermana Cristina, dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Este versículo, algunos años atrás, no voy a decir cuánto porque no sé, solamente sé que en algún momento lo encontré injusto. No me pareció bien, lo escuché, no lo leí, lo escuché en alguna predicación, seguramente lo escuché. El que no ve, vea, hermoso, maravilloso, ¿cierto? Que un ciego recobre la vista. Pero en ese momento, los que ven sean cegados. Porque lo miré físicamente, porque testigo del contexto de toda su palabra. Lo que Jesús está enseñando en estos últimos versículos es una lección netamente espiritual. Netamente espiritual. No es una lección física. Vamos al 39, otra vez. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir el Señor Jesús? Esta confusión, ya lo dije, es porque sacamos los versículos del contexto. La respuesta a esta pregunta, a este dicho del Señor Jesús, está en el versículo 41. Los que ven
permanecen en su pecado. Los fariseos tenían su vista. Estaban frente a un hombre que no veía, pero no viendo, sabía y tenía una convicción totalmente diferente a la de ellos. Ellos veían, ellos leían, ellos sabían el Nuevo Testamento, tenían los 10 mandamientos, la ley, todo, lo leían, lo ajustaban, le agregaban cosas. Veían todo esto, pero eran ciegos. Eran ciegos porque no veían el poder, no veían la misericordia, no veían el amor de Dios. Eso era lo que decía el Señor Jesús. Esos que ven permanecen en su pecado porque no reconocen la gloria de Dios. El poder de Dios, el propósito de Dios, la salvación de Dios. Para mí, hermanos y hermanas, en estos últimos versículos está la gran lección para nosotros en este día. Para usted podría estar en otro versículo y estamos totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Cuando el Señor Jesús dice que ha venido para cumplir las obras de su Padre. Cuando dice, ¿quién pecó? Este o sus padres. Él dice, para que la gloria de Dios se manifieste. Y podría ser ese un versículo de oro. Pero para mí, en estos versículos está la gran lección hoy día. Los que ven permanecen en su pecado. Los que ven permanecen en su pecado. Los fariseos veían, pero permanecían en pecado delante de la presencia de Dios. Pregunto, mis hermanos, por favor, respóndase a sí mismo, reflexione en su corazón. El Señor Jesús dijo, los que ven permanecen en su pecado. ¿Dónde está puesta nuestra mirada en este momento? ¿Qué estamos mirando en este momento? ¿Qué estoy pensando en este momento? ¿Estoy cómodo? ¿Estoy tranquilo? ¿Los logros que he tenido? ¿Tengo una buena profesión? ¿Tengo una buena situación económica? ¿Disfruto de una familia bien conformada? He logrado grandes cosas. Tengo asegurado mi futuro. Por lo demás, ¿qué puedo hacer? Estoy totalmente tranquilo. Le pregunto, mi hermano, espiritualmente, ¿sus ojos están abiertos o estamos ciegos? No vemos al Señor Jesús, pero cuando abrimos su palabra, cuando pensamos en la cruz de Cristo, cuando pensamos o miramos por la fe el sacrificio que Él hizo, el entregar su vida por nosotros, ¿lo estamos viendo? ¿Lo estamos valorando? ¿Lo estamos apreciando? ¿Lo cobijamos dentro de nuestro corazón? ¿O solo estamos interesados en las cosas materiales? En tener una mayor comodidad, en ir renovando el automóvil, en ir renovando las cosas de la casa, en ir pensando en otra propiedad donde ir a descansar, donde pasar los fines de semana, donde están las vacaciones. ¿Dónde está nuestra mirada, hermanos? Los que ven van a ser cegados porque permanecen en su pecado. El Señor en esta mañana, hermanos, abra nuestros ojos para que podamos ver el amor, la bondad, la misericordia que Él ha tenido para con nosotros.
que podamos volver nuestros ojos a su palabra y saber que estábamos muertos en delitos y en pecado, pero que hoy día, por la gracia de Dios, podemos ver a Cristo muriendo en la cruz por cada uno de nosotros para librarnos de todos nuestros pecados. Que el Señor en esta mañana nos ayude y su palabra se grabe en nuestros corazones y podamos actuar igual que el ciego Bartimeo. Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Que podamos clamar como Bartimeo. Que podamos arrodillarnos como este hombre ciego delante de su divina presencia, adorarlo, agradecerle y decirle, como dijo Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Que el Señor en esta mañana abra nuestros ojos, que quite de nosotros toda aquella visión que tenemos cerrada de su amor, de su misericordia, y podamos ver que su amor nos lleva por un camino donde iremos a gozar de una vida eterna. Que Dios en esta mañana nos bendiga y abra nuestros ojos de tal manera que podamos ver el amor, la gloria, la misericordia de Dios para cada una de nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por el amor que tú has tenido para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú has abierto nuestros ojos para verte, para contemplar tu gloria, tu misericordia. Pero a veces, Señor, estamos igual que aquel ciego que sacó de la aldea y vemos la mitad de las cosas. El hombre veía a los hombres como árboles que se movían. No estaba clara su visión. Tuviste nuevamente que tocar sus ojos para que abriera. Señor, en esta mañana tú conoces mi visión, tú conoces la visión de cada uno de nosotros. Toca nuestros ojos, Padre bendito, para que podamos ver con claridad el amor, la misericordia, la bondad, el llamado que tú estás haciendo a cada una de nuestras vidas. Y podamos, como el ciego, caer de rodillas ante tu presencia para adorarte, para bendecirte y para suplicar, Señor, como Bartimeo, que recobre mi vista. Señor, abre nuestros ojos por misericordia en esta mañana para alabarte, para bendecirte con todo nuestro corazón. Que tu gracia, que tu palabra, que tu Espíritu Santo esté golpeando a nuestras vidas y podamos ir a tu presencia, Señor, en comunión contigo, en amistad, en acercamiento a ti, en un momento, Señor, tú y nosotros, y confesar toda nuestra ceguera, todas nuestras equivocaciones, todos nuestros errores delante de tu presencia, para que nuestros ojos sean limpios y podamos gozarnos en lo que tú tienes para cada una de nuestras vidas. Te agradecemos, Padre, te bendecimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Amén. Gracias, hermano José Daniel.